Adelante, Cruzita. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con quienes se estén conectando a la programación de Detrás de la Palabra. Para nosotros es una gran alegría tener en esta mañana aquí pues dentro de nuestra programación al magíster Ángel Orellana, director de la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro. Y bien, pues como todos lo saben, nuestra programación está orientada a conocer el alma, la voz y toda la trayectoria desde la infancia, como lo venimos haciendo con Olivita desde hace ya un año en esta programación, acercándonos al alma del autor. Entonces, en esta ocasión, nosotros tenemos este privilegio de contar con la presencia de Ángel aquí con nosotros y haremos este acercamiento, ¿no? Vamos a ir haciendo unos racontos en el tiempo, vamos a ir hacia la parte de la infancia, de la juventud. Queremos conocer esa faceta que quizás muchas personas conocen al magíster Ángel Orellana en su profesión, en su calidad de gestor cultural, en su trayectoria profesional, pero sería muy interesante, y ese es nuestro objetivo, acercarnos el día de hoy y conocer al ser humano, conocer al alma de esta persona que en su momento soñó con ser escritor, actor y todas las manifestaciones artísticas en las que él se ha desempeñado. Así que nosotros le damos la bienvenida y antes de darle paso a usted, Ángel, para que salude también a quienes se van uniendo a la programación, le damos el paso a Olivita para que ella pues lea un poco de su biodata para el conocimiento del público. Adelante, Olivia. Claro que sí, buenos días a nuestro público, buenos días, magíster Ángel. Ángel Orellana, se me acabó así, se me fue. Bueno, como acaba de indicar mi distinguida amiga Cruzcaya Pereira, pues para nosotros es un lujo tener a las personalidades que miércoles a miércoles nos vienen visitando en calidad de escritores, en calidad de poetas, en calidad de gestores culturales y todo lo que implica el arte detrás del profesional. Como dice nuestro eslogan, detrás de la palabra. Detrás de la palabra hay un ser humano que nosotros aquí con las preguntas, con la conversación, con la interactuación, vamos descubriendo quién es Ángel Orellana, cuando ha sido niño, cuando ha sido joven, cuando incursionó en la poesía, cuando se hizo escritor y en fin. Entonces de eso se trata nuestra misión. Es bonito saber que hay un ser humano con calidad y con calidez detrás de la palabra, sea esta oral, sea esta escrita. Entonces me permito dar a conocer a nuestro público, entre otras cosas, me ha mandado una biodata como la gente importante, como lo que es. Porque cuando se dice biodata, suelen mandar cuándo nacieron, cuándo hizo la primera comunión, quién fue la madrina y el padrino, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de biodata, porque lo dice lo esencial. Entonces, tenemos a magíster Ángel Orellana Flores, escritor, investigador y gestor cultural. Mire, son tres grandes potencialidades que está detrás de Ángel Orellana Flores. Es escritor y gestor cultural con trayectoria en los ámbitos independiente y público. Ha publicado los poemarios Mis locos poemas, que debe estar de urgente lectura. También tiene Montón de nada. Mire lo interesante, un montón de nada. La conspiración de los fantasmas y Ceviche de ausencia de sueños. Su obra figura en antologías de México y Perú entre el 2020 y el 2021. Como investigador ha publicado estudios sobre cultura en Machala y el teatro en la provincia de El Oro. En el sector público se desempeñó como jefe departamental de Cultura, Turismo y Patrimonio en los municipios de Portobelo y Piñas. Y desde 2025, el 29 de agosto, preside la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, donde articula la gestión institucional con la creación literaria y la investigación académica, consolidando un enfoque que vincula el territorio, la memoria social y las artes.
Esto es lo que tenemos a mano acerca del Magíster Ángel Orellana, a quien le damos la bienvenida a nuestra programación detrás de la palabra y por supuesto les cedemos para que haga su saludo inicial. Adelante, Ángel. Saludo cordial, querida Olivia, querida Kopskaya, a la audiencia de este espacio de compartir, justamente detrás de la palabra, que como bien decían al principio, tiene una connotación muy amplia y que busca ampliar y que busca trabajar sobre esos subtextos, sobre esas máscaras. Bueno, yo vengo desde el teatro, entonces para mí hablar de las máscaras es muy importante y a lo largo del tiempo nosotros como seres humanos nos hemos ido colocando distintas máscaras, pero cuando hay una propuesta para hablar desde la parte de la vulnerabilidad, desde la parte de lo humano, es lo realmente importante. Saludar a toda la comunidad de escritoras, de escritores que están con mucha atención siguiendo este espacio. También tenemos reportes que hay parte de la comunidad cultural de la provincia del Oro que está siguiendo este espacio, pues enviarles un saludo cordial y aquí estamos para compartir, para conversar con ustedes que son unas maestras de este espacio. De la conducción, las maestras de la conducción, pero de repente se pone grave el tráfico y después no sabemos cómo hacerlo. Bien, bueno, le damos la bienvenida nuevamente y vamos a acercarnos a Ángel Orellana en su infancia, en su escuela. Nosotros preguntamos por la maestra que más que su nombre le quedó en su memoria, cómo impactó, por qué la recuerda. Y en el sector de lo que hace primaria, de 6 a 12 años, ¿quién le descubrió con potencialidad para la escritura o para la poesía o para recitar, para declamar? ¿Cómo fue eso en sus de 6 a 12 años? Bueno, yo era un niño único en la casa, por lo tanto para mí yo tenía prácticamente acceso a muchas cosas de adultos. Nosotros teníamos, ustedes recordarán que hasta bien entrado el siglo XX, el movimiento sindical de estibadores de banano, de trabajadores de muchas ramas, ¿no? Estaban bastante organizados y tenían un vínculo importante con los movimientos tendientes a izquierda alrededor del mundo, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa había una biblioteca más o menos interesante de un tío que ya no estaba, que había fallecido, pero que en su momento perteneció a un sindicato y había muchísima literatura de la Unión Soviética y también había muchísima literatura de la Casa de las Américas. Junto con ello también bastante literatura europea, Pablo Neruda, pero eso estaba allí, nadie tocaba, por alguna razón la abuela dispuso que nadie se tocara en esas cosas, hasta que llegué yo. Y entonces, en principio por purísima travesura, porque las revistas de la Unión Soviética traían una muy buena fotografía, hablaban de cine, hablaban de cosas interesantísimas que visualmente a mí me interesaban. Pero junto con ello yo encontré un dispositivo que después me enteré que se llamaba Radiola, que era un dispositivo para escuchar tanto radio como para reproducir de estos discos de 45 revoluciones por minuto. ¿De carbón? Obviamente eso ya, no, ya eran los de ¿De acetato, vinil? exacto, pero ya no, eso ya no puede reproducir porque ya no había. Le faltaba un repuesto, una cosa que llamaban una aguja, Claro. y eso ya no había. Pero la radio funcionaba de maravilla y funcionaba, además ya era un dispositivo muy moderno porque ya no era de pila, sino con corriente eléctrica. Entonces eso era una gran ventaja, pero el verdadero descubrimiento era que este dispositivo tenía en el dial algo que se llamaba bandas, primera banda, segunda banda, me parece que tenía hasta seis. Y eso permitía captar señal de radio de otros lados, de otros países. Entonces, como yo era un niño único en la casa, no tenía competencia con nadie, ni tampoco muchísimas responsabilidades más allá de las pequeñas cosas que hacer en casa. Entonces yo me ponía a estar allí en el dial, mueve y mueve y mueve, y entonces encontré
radios de España, estaba una radio que se llama Nederland, que tenía una programación en español. Y estos Radio Francia Internacional, ellos hablaban de cine, ellos hablaban de festivales de literatura, hablaban de presentaciones de libros, entrevistaban autores, un espacio similar como este, ¿no? Entonces uno escuchaba a un autor, a una autora y hablaba y conversaban sobre su vida, sobre lo que pensaba acerca del momento que estaba viviendo políticamente cada país. Yo escuchaba mucho. Para mí la radio fue fundamental para poder ingresar al mundo cultural y al mundo de la literatura, al mundo del teatro. Más tarde encontré a la radio cultural de la UNAM y esa fue definitiva para mí porque escuché radioteatro, radionovela. Mi primer acercamiento con Pedro Páramo no fue con la lectura, fue con la escucha a través de la radionovela. Entonces por allí parte mis primeros acercamientos con la literatura, con la escritura, porque ya después de escuchar eso y de tanto escuchar a autoras, autores que escribían, contaban sus rutinas. Entonces yo empecé a escribir cualquier cosa. Escribí muchísimos cuadernos de cualquier cosa. No conservo ni uno de esos, pero yo recuerdo que diario escribía por lo menos unas 2 horas, cualquier cosa. Ah, qué bueno. Por allí me fui acercando a este medio y desde allí obviamente no he salido, porque sigo en ello. Excelente, excelente, pero no me deje de mencionar en la primaria a su maestra o un maestro que le recuerde que le ha dicho, Ángel, tú eres el futuro de la escritura. Eso fue otra situación. Como ya tenía yo toda esta información arriba, entonces Ujú. en la escuela yo era el niño problema porque estaba en los sainetes, estaba en los concursos de declamación, en los concursos de redacción, y para variar, ganaba concursos. Ah, ya. Entonces, claro, mi profesora se llama, porque aún vive, Mariana Chica Cajamarca. Entonces, esta profesora ya me llevaba, pues, me llevaba a otros lados, a otras escuelas, a concursar. Era su vieja confiable. Pues había un concurso de oratoria, entonces Ángel Orellana tiene que ir. Por arriba de otros compañeros o compañeras que tenían igual un talento impresionante y quizás mejor formación, pero yo era ya la vieja confiable, yo era el amuleto. Y esta profesora obviamente me empezó también a proporcionar libros y uno de los primeros libros que me proporcionó y que se convierte para mí como una suerte de un mantra es El Principito. Del Principito yo tengo una suerte de tradición personal. El Principito antes leía 2 veces al año, ahora leo una vez al año porque no tengo tiempo. Pero siempre, todo el tiempo, una vez al año estoy releyendo el Principito porque cada vez me asombra más. No se termina. Probablemente algún día me memorice el Principito, pero también trato de no hacerlo para que me siga sorprendiendo. Ese fue mi viaje formal ya por la escritura. De ahí para allá, como había libros en casa, entonces me enganché con Julio Cortázar, me enganché con Gabriela Mistral, me enganché con José Ángel Buesa, mm, Con Juan Amado Vallejo, Nervo, Vallejo, con Vallejo. Tenía un folletito que se llamaba Trisel, no me acuerdo bien el nombre del poema ahora, pero que era, digamos, un poemario. Y Trilce claro, es después, Ángel, Trilce. exactamente, Trilce, sí, correcto. Y claro, una de las cosas que me marcó dentro de esa colección era el poema Morir en París, ¿no? Me moriré en París probablemente un jueves por la tarde, del cual ya tengo memoria. Y esa metáfora me, me pegó hondo porque por muchos tiempos yo trataba de pensar, eso lo que generó es una amplificación del pensamiento para entender por qué este hombre decía que me moriré en París, pero a la vez decía, ya tengo el recuerdo, o sea, a ver cómo, se murió antes. Empieza a surgir preguntas. La literatura en mí empezó con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos, al igual que, por ejemplo,
la novela de Luisa Martínez, Viaje a la Costa, que también se convierte en algo que uno no entiende, porque claro, a esa edad uno necesita mediación, sobre todo para entender a Luisa Martínez, que habla prácticamente de todo lo que fue el, el encuentro cultural de los dos mundos entre la sierra y la costa, mediados por todo el tema del liberalismo. Uno no entendía, yo no entendía, yo no sabía ni qué era el liberalismo. Recién entonces la profesora empezó a tener problemas conmigo, porque yo le preguntaba, ¿y quién es Eloy Alfaro? ¿Y quién es esta persona de acá? Decía, pero espérate, eso lo vemos más adelante, lo vemos en quinto, lo vemos en sexto año. Pero yo ya quería esa información. Eso se convirtió para mí en, en un pequeño, ¿qué sería? Para la profesora una pequeña incomodidad, porque yo tenía un poco de información más adelantado de lo que estaba en el pensum y preguntaba y me aburría. Eso me llevó a aburrirme en clases. Entonces yo, buena parte de la escuela tenía unos ciertos inconvenientes que ya me aburría, me cansaba y me levantaba del aula y me salía al patio. Entonces ahí yo tenía restricciones, ¿cierto? La profesora me reportó alguna vez en la casa y en la casa eso se armó un lío. Eso se armó un lío porque en la casa estaba permitido muchas cosas, menos portarse mal en la calle, menos portarse mal con los profesores y con los adultos. Entonces eso sí se me armó un verdadero lío, pero era producto de esto. Yo tenía información y yo me cansaba porque mis compañeros todavía estaban ahí tratando de armar una oración y yo ya la había armado hace rato. O cuando había que construir un párrafo, yo ya la había construido y ellos estaban allí con dos líneas. Y a veces me ponían que yo le ayude al resto. Y yo le explicaba, obviamente, ¿cómo le habré explicado, pobres compañeros? ¿No? Me disculpo ahora. Pero yo trataba de explicarle, ¿no? Pero era complicado. Entonces yo lo que hacía es salirme del aula y ahí era un serio conflicto. Porque los demás compañeros no entendían que yo me salía porque había hecho la tarea, pero tampoco debía salirme, pues, ¿no? Pues yo después la pagué caro. Después fui profesor como 16 años y la pagué carísimo. Entonces, eso es complicado. Ah, bueno, sí hubo quien Eso es se lo que yo tengo de desmontaba. memoria de cómo ingresé a este mundo. Perfecto, Cruzita. ¿Cómo Bueno, vamos? sí, Esa historia tan... muy atenta escuchándolo, Ángel, y la verdad es que a mí siempre me llama la atención cuando hacemos estas preguntas de la infancia, de que todos han ganado concursos, me acuerdo ahorita de Yelene, por ejemplo, de algunos de los escritores siempre han iniciado la escritura o la parte del amor a la literatura desde la infancia, ¿no? Y yo siempre le digo a Olivia, cuando alguien me entrevista a mí o me pregunta, yo inicié muy tarde el tema de la escritura porque yo tenía un afán por el dibujo, ¿no? Por otras manifestaciones del arte. Entonces me surge a mí también esa pregunta, Ángel, las demás manifestaciones artísticas que de alguna forma igual están relacionadas, por ejemplo, si le gustaba la parte de la dramaturgia, también estaba ya involucrado con el tema del teatro, cómo se fueron dando paralelamente esas otras actividades artísticas al tema de la literatura, ¿no? Específicamente, por ejemplo, el caso del teatro. Yo creo que el teatro nació conmigo, o yo nací con el teatro, algo de eso pasó. Todo el tiempo yo estuve, para mí era importantísimo imitar a los demás, no desde la molestia, sino desde imitarlos bien. Eh, entonces yo permanentemente estaba actuando en los sainetes, que antes en la escuela era eso complejo, ¿no? Ahora ya se resuelve con un baile, con una escenografía, se contrata a un coreógrafo. No, antes la profesora era todóloga, la Claro. profesora la que organizaba, montaba la obra, ensayaba, dirigía, vestuario, maquillaje, armaba la fiesta y le salía bien. El guión te lo daban completito. El guión, además, claro, y además las pautas de cómo actuar. Yo estaba en todo, yo estaba en toditas las actuaciones. O sea, a mí debieron haberme dado un récord por estar en todos los sainetes. Y yo no tenía vida en la casa. Ya más grande, eso se convirtió también en una barrera. Obviamente yo viví con mi tía y con mi abuelita, y estas mujeres eran maravillosas, pero también se cansaban, pues, porque yo llegaba tarde. Entonces le avisaban a mi papá. Dice, oye, este man ya, pues está saliendo, llega tarde, está ocupadísimo, nunca tiene tiempo ni para salir del cuarto, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces enseguida lo llevan a una cura del susto, lo llevan a hacerle ver con alguien porque algo está pasando, ¿no? Y resulta que yo tenía muchos compromisos, yo estaba en dos.
sainetes. Estaba en el concurso de declamación y encima tenía que hacer las tareas pues, normales, ¿no? De la escuela. Entonces, y aparte yo era un niño bastante amante al trekking, siempre me gustó caminar, siempre me gustó recorrer muchas distancias y también me involucraba en esas actividades. Eh, pero el teatro siempre estuvo conmigo. Ya más tarde en el colegio eso se convirtió en una práctica, de montar, de dirigir obras. Y cuando ya fui al conservatorio, yo entré al conservatorio porque no había una escuela de actuación, no porque me gustaba necesariamente la ejecución de algún instrumento en particular. A mí la guitarra me ha gustado siempre, pero no logré dominarla, porque no estaba dentro de mi radar de objetivo, ¿no? De aprendizaje. Pero yo entré al conservatorio porque era lo que me podía acercar al arte. Y claro, a partir del segundo año del conservatorio yo ya monté un grupo de teatro formal y de ahí no me desvinculé, sino hasta hace unos 4 o 6 años que no he vuelto al escenario ni a dirigir ni a actuar, lo cual me llama la atención. Pero con el teatro el teatro fue mi catapulta definitiva al mundo de la actividad cultural y al mundo de la actividad artística. La poesía, la narrativa ha estado conmigo de manera paralela, no se ha separado nunca. De hecho, sigo escribiendo, tengo cosas por publicar, pero el teatro pasó a ser ya un medio de subsistencia. Ya más tarde empezamos a hacer proyectos serios, nos vinculamos con organizaciones donde empezaron a aparecer los primeros recursos, los primeros pagos, y con eso ya se complicó más, porque uno empezó a asumir responsabilidades, había que ensayar de manera seria, había que invertirle tiempo y con eso también dar resultados. Eh, Muy jovencito tuve la oportunidad de viajar fuera del país a uno de los festivales más importantes que tiene América Latina todavía en vigencia, que es después del Entepola, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Y eso fue la locura. Conocer un festival que en ese tiempo, en el año 2006, movía ya $5 millones, movía 40 compañías internacionales, como unas 200 agrupaciones de teatro de América Latina, incluyendo un gran movimiento de teatro colombiano. Para mí fue la locura. Entonces yo empecé a mirar el teatro ya desde otra perspectiva, absolutamente. Ese fue el parteaguas en mi vida de afición al teatro con la profesionalización del teatro. Y también fue lo que definió para ingresar ya de manera decidida a la escuela de actuación, a formarme como tal. Aunque claro, yo siempre hacía bromas en la escuela que yo fui actor hasta cuando entré a la escuela y que la escuela había matado a mi actor. Y ya les contaré por qué, ¿no? La escuela de actuación me refiero. Ese ha sido mi salto hacia el teatro. Excelente. Si me permiten, por favor, saludar a las personas que nos están acompañando. Entre ellas tenemos su Unidad Cultural Lorenza, dice saludos y gracias por el espacio. Éxitos a todos. Lilia también nos está saludando, dice excelente conocer un poco de su trayectoria artística. Felicidades, amiga Kaya y señora Olivia. Segundo Mena, relatos, dice saludos y éxitos a sus conductoras y a este grandioso programa cultural. Tony Pazmiño, excelente compañero Ángel Orellana Flores, felicidades por este espacio. Saludos. Maru Saca le manda un montón de aplausos. Raiza Chuchuca, excelente espacio y éxitos para el director provincial de la Casa de la Cultura del Oro. Y Rosina Anglada desde República Dominicana que nos está acompañando. Gracias, Rosina. Un abrazo para usted. Ya estoy en casa, ya llegué. Abrazos para ti. Bien, ahora sí, continuamos, Cruzita. Bien, bueno, ya hemos ido avanzando un poquito desde la infancia, la juventud y toda esta trayectoria que nos está comentando Ángel en esta unión de literatura, de teatro, ¿no? Me interesaría hacer un salto hacia la universidad. ¿Qué pasó cuando ya Ángel entró a la universidad? En mi caso personal desconozco su título previo a la maestría, dónde se formó, luego ya pues cuando hizo su maestría en gestión cultural, ¿cómo fue esa experiencia ya como un universitario
que pues, obviamente tiene una carga de trabajo mucho más pesada, mucho más fuerte, al mismo tiempo tener que optar por estas aficiones, que inicialmente para quienes lo hacemos es una afición, escribir, hacer teatro, no es todavía una profesión. ¿Cómo vivió o cómo compitió con estas dos experiencias? Bien, el tema de llegar a la universidad, cuando yo, después ya de haber recorrido algunos países, me doy cuenta de que el teatro va más allá de una mera juntada de fin de semana para hacer un montaje y pasarla chévere, ¿no? Ni menos, sino que es una forma de vida, pero también tiene unas implicaciones muy complejas. El arte tiene, quiera que no, una cierta, no responsabilidad social, pero sí hace parte de ello. Entonces había que tomar en serio porque también uno tiene una responsabilidad con las experiencias estéticas del público. Normalmente en nuestra provincia nos ocurre que, y además yo he sido técnico de cultura de algunos municipios y justo en esta época del año toca organizar cursos vacacionales. Hay que generar espacios para la gestión del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes y la gente tomadora de decisiones, asesores cercanos a la primera autoridad, cuando ven toda la lista de cursos planteada, hay uno que siempre tiene observación y dice, teatro no. Yo digo, pero ¿por qué? No, es que el teatro es feísimo. Entonces, uno rapidísimo hace una asociación y dice, ¿cuál fue su experiencia con el teatro? Qué miró usted de teatro? Entonces, y empiezan a contarle por ahí unas cosas y no, ese no es teatro. Ah, usted ha tenido un acercamiento con algún show, con alguna parodia, pero que nada tiene que ver con el teatro. La disciplina del teatro es esto lo de que... Entonces, uy, uno va asumiendo riesgos. Entonces, yo lo que he dicho, a ver, yo asumo el riesgo de ese curso. Si hay menos de 60 inscritos, yo me hago responsable. Incluso pongo a disposición mi cargo. Pero si tengo más de 60 inscritos, usted nos da un refrigerio a todos los participantes del curso de actuación. Y, y Excelente. siempre, y siempre me ha ido bien, pero nosotros en nuestro medio sobre todo, un buen tiempo perdimos el horizonte del teatro y a cualquier cosa, cualquier parodia, cualquier imitador, con poca formación, incluso con grosería, con palabras soeces y distorsionando personajes. Entonces, siempre se quiso posicionar esa idea de teatro cuando el teatro es completamente distinto. Y yo digo, a ver, pues voy a entrar a la escuela de actuación. Estaba buscando universidad y aquí en el Ecuador solo existían tres espacios para formación. Estaba el ITAE antes de la Universidad de las Artes, pero el ITAE no cumplía con el estándar que yo necesitaba. Y estaba la Universidad Central con la Escuela de Actuación, que tiene una historia muy riquísima desde el año 72, pero Quito no me quiso muy bonito, entonces me regresé. Pero cuando estaba de regreso, alguien me dice, oye, Cuenca, la Universidad Estatal, acaba de lanzar una carrera, es la segunda promoción que van a producir y se llama Carrera de Artes Escénicas. Ve a ver. Así que me fui a la Universidad de Cuenca. De aquí del Oro nos fuimos 15 compañeros decididos a estudiar arte en Cuenca, así, con todo el alma. Fuimos en grupo, solo pasamos el examen 2, el examen de admisión, porque antes las universidades hacían su propio, bueno, creo que ahora ya regresaron a hacer su propio examen. Entonces, para ello había que pasar por un proceso que llamaban propedéutico, que era una suerte de lo que acá llamamos preuniversitario. De los 15 quedamos dos, una compañera en diseño de interiores y artes plásticas y yo en artes escénicas. El resto no pasó la prueba y se regresó. Y así fue como me quedé en Cuenca, en la Universidad Estatal, para estudiar la carrera de artes escénicas, una carrera bastante particular, muy personalizada. Solo éramos 11 estudiantes, de los cuales quedamos 9 en el primer grupo y luego del grupo anterior ya había desertado una buena parte y nos juntaron y llegamos a ser como 17. De los 17 nos graduamos ya con documento en mano, creo que 5 en el tiempo de la programación académica, ¿no? El resto luego se fue, no hace mucho, hace unos 3 meses, me contó la última compañera muy contenta que ya se había graduado de la carrera. Entonces, estas experiencias también de la formación
en artes es complicada en el país. No es que es tan sencillo, ¿no? Pero ya dentro de la carrera yo ya tenía la oportunidad de ser escuchado por mis compañeros docentes, por mis compañeros estudiantes, yo ya tenía referente. La gente ya sabía quién era yo más o menos dentro del teatro. Además les interesaba mucho hablar ya del oro, saber de qué es que estamos aportando desde este territorio al resto del país con el teatro. Y claro, nosotros como gran referente, como gran ruptura de del tema cultural tenemos el Frente Rescate Cultura en el año 83, que eso fue un boom interesantísimo. Amén de todo lo que se dice de lado y lado, pero esa ruptura, esa toma del Teatro Municipal de Machala en el año 83 marcó un antes y un después para la gestión cultural y para las artes y la circulación de las artes en Machala. Unido a ello, un fenómeno más anterior, ¿cierto? Nosotros teníamos como referente que Machala inicia su desarrollo teatral a la par con el resto del país, digamos, en la misma experiencia de la primera promoción de formación formal, valga la redundancia, del teatro en el Ecuador, que nace con Fabio Facchioni, traído por don Benjamín Carrión como técnico de la UNESCO para iniciar con las primeras escuelas de actuación en la Casa de la Cultura en Quito. Sale la primera promoción, una buena parte de ellos ingresan a la carrera de arte dramático de la reciente creada Facultad de Artes de la Central, y otro grupo se dispara por todo el país con la misión de formar grupos de teatro y llega acá a la provincia del Oro el maestro César Santa Cruz a formar antes ya estaba un señor de apellido Costa que empezó a darle vida al teatro universitario, que lo formó, digamos. Pero llega el señor Santa Cruz y asume la dirección del Teatro Experimental Universitario de la Universidad Técnica de Machala, y con ello se genera un boom del teatro importante en la provincia. Ellos fueron un movimiento muy importante porque permitieron la realización de festivales, de talleres, de temporadas de teatro y sobre todo el intercambio real con estudiantes universitarios, que por eso es el TEU, ¿no? Teatro Experimental Universitario. Entonces, en la universidad los maestros ya tenían esta información y yo ya había transitado, me había formado en esa escuela. Yo tenía información, yo les hablaba de esto y en ese sentido entonces yo transcurrí también en una suerte de estudiante colega. No fui tan... yo ya tenía información de qué es el teatro y tenía claridades, a diferencia del resto, yo ya tenía claridad, incluso tenía ya una técnica de trabajo clara, y esa sí fue un inconveniente dentro de la academia, porque la academia obviamente no es que, en el caso nuestro, en el caso ecuatoriano, no es que se estudiaba una técnica de actuación teatral y se la ha extrapolado al país, no. Tomamos los modelos que han dado resultado en otros países, sobre todo en Europa, entre ellos el teatro de la representación con Stanislavski y todo el asunto, pero acá eso no funciona. Acá nosotros no hemos tenido todavía, en el Oro no hemos tenido la experiencia de tener un teatro formal. Cuando hablo de un teatro formal, es decir, tener un edificio con toda la parafernalia que implica. Pura eh, ¿no? Usted acaba de venir de Dominica, probablemente tuvo la oportunidad de visitar un teatro maravilloso. Un No, todavía teatro no de tenemos esa oportunidad nosotros en el Oro. Es nuevito para nosotros. Nosotros acá nos hemos formado en los espacios abiertos. Hemos hecho miles de funciones en la calle, en el patio de la escuela, en el patio del colegio. La experiencia más cercana a una sala cerrada ha sido el auditorio Nicolás Castro Benítez de la Casa de la Cultura, porque en el recién, digamos, unos 5 o 6 años, se está aperturando lo que ahora conocemos como el Centro Cultural Luz Victoria Rivera de Mora, pero tampoco es que tiene condiciones como para una experiencia teatral, como el ritual del teatro exige. Pero todos estos aprendizajes que fueron contribuyendo para volver la mirada otra vez y seguir insistiendo en el oro, seguir insistiendo en una apuesta también desde una matriz de desarrollo cultural en la provincia del Oro. excelente. Excelente todo aquel bagaje de formación, ¿no? De tal manera que puede hablar empoderadamente de lo que
de esa disciplina que nos está compartiendo. Pero hagamos una cosa, demos un pequeño giro a Ángel Orellana, escritor y poeta, para ver si nos participa con algo de poesía para nuestro público que pues está muy atento por escucharlo. Ah, claro, claro, ahora mismo. Déjeme buscar algo que tenía por acá, pero ya se me echó a perder, pero ahora lo encuentro. Perfecto. Bueno, en esto de, mientras tanto, contar que Krupskaya es responsable de una, digamos, de una suerte de pulir, de, ¿qué sea? De pulir la técnica de hacer actuación. Krupskaya participó por años en un proceso eh, de formación de un grupo de estudio literario en el Perú. Y alguna vez coincidimos, no sé cómo fue que coincidimos y me dijo, oye, yo creo que deberías estar acá y aprender cosas. Y Bueno, claro, pues, en todo estuvimos caso, bastante rato. los tres hemos sido compañeros de ese curso, ¿no? Ah, sí, verdad, verdad, sí, claro que sí. Los tres Sí, sí, hemos sí, sido sí. compañeros con... Ah, de aquí del oro hay bastante gente que participó de eso. Está Nachita de Santa Rosa. No me acuerdo si Fanny también estuvo, ¿verdad? Fanny, Carmita Bustos, Walter Carmita, de ella sí me Mora. acuerdo. Bueno, pero no me echen la culpa, por favor, si se les dañó el gusto No, no, el resto literario. ya no, el resto no, ya. El tema, el tema de tener esa disciplina y esa metodología de trabajo fue interesante. Fue una escuela muy, muy simpática Y bueno, hasta cuando duró, pues, ¿no? mientras Ángel encuentra los textos, como siempre dice Olivita, nuestro principal enemigo es el tiempo, ¿no? Tenemos todavía unos 15 minutitos, un poquito más de tiempo para terminar el Correcto. programa, pero es verdad, bueno, Ángel hace referencia para quienes nos están escuchando y no conocen, yo fui por muchos años coordinadora de un grupo cultural de Perú que se llama, todavía me parece que está vigente, Hacedores Literarios. Entonces, en esa época yo era la única coordinadora, luego comenzaron a haber coordinadoras de México, Colombia, de muchos países, pero a través de la Casa de la Cultura hice una invitación a quienes deseen unirse a la capacitación, esto fue en época de pandemia. Entonces ahí me acuerdo que ingresaron Ángel, Patricia Merizalde de Esmeralda, Carmita Rojas también de Riobamba, porque las personas del oro ya estábamos ahí. Ahí estaban Carmita Busto, Arteman, todos los que nombré anteriormente, ¿no? Y yo creo que fue efectivamente, como dice Ángel, fue una escuela que básicamente nos aportó con la disciplina. ¿No? Yo también anhelo esos tiempos en los que escribíamos a diario, porque a diario nos iban a revisar ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, muchos de los textos, por ejemplo, de mi primer libro son de ahí. ¿Por qué? Porque teníamos esa constancia, ¿no? Yo creo que también es muy importante en el tema de la escritura la constancia y la disciplina, ¿no? Más allá de las técnicas que a veces pues las acogemos o no, pero ese tema de escribir de manera permanente. Entonces, bien, Efectivamente. sí, diga, Claro, en el tema de la escritura y en el arte en general, aunque el teatro nos facilita la vida en el tema de la disciplina, pero en el tema de la escritura el asunto de disciplina es complicado. Más aún ahora que uno anda tentado de andar mirando redes, de andar mirando por aquí y por allá, se pierde y no trabaja. Voy a compartir un texto que se llama Alfabeto de Musgos, hace parte de un librito que ojalá este año ustedes me ayuden a tener disciplina y se pueda publicar, porque lleva bastante rato sin hacerlo. Alfabeto de Corrección, Morse. corrección, corrección. Nunca librito, libro. Bueno, el cariño, ¿cierto? Yo pasé buena parte de mi infancia en la parte alta, así que para mí los diminutivos son parte también del cotidiano cultural, ¿no? Ok. El sol desnuda sus brazos en el agua, hamaca líquida donde la tarde se balancea. Su luz descalza sobre raíces que tejen espejos rotos, mosaico de sombra y plata. El manglar abre su túnel de corteza trashumante, invitando a los náufragos a surcar sin barcazas. Bajo el vientre del mar, los náufragos cantan con la boca llena de perlas y pócimas de amor. Los peces miran con pausa fosforescente
sus ojos son piras salinas quemando el silencio verde. Raíces suben y bajan como hilos cósmicos, buscando el arrecife y las llaves del universo, mientras el mar las esconde en laberínticos pasajes, riéndose con dientes de cielo afilado, se hace, se rehace constelaciones de escamas. Aquí no hay relojes ni nombres tallados, solo crujir de estrellas entre dientes del lecho marino. Los náufragos duermen en camas de algas y sueñan con islas que se deshacen al cantar. El manglar es un puente, un umbral, un suspiro, sus ramas, sus brazos, los brazos de ella y un mapa que me gustaría hablar en el mismo dialecto de sal. Y en sus grises crecen constelaciones de corales, alfabeto de muslos y musgos para nombrar lo perdido. El sol yace cansado, se acuesta en el agua, las raíces lo mecen hasta que olvida su fuego. Solo quedan los peces mordiendo espejos, masticando reflejos y el túnel una travesía infinita. He ahí un poema neocreacionista por excelencia. Habría de Sí, es contar. parte de la técnica. Sí, sí, señor, muy, muy bueno, muy bueno. Y mire cómo el tiempo nos traiciona, ¿verdad? Pero mientras tanto no dejaré de leer el saludo de Mercedes Valdeón. Dice, excelente experiencia en el proceso de aprendizaje del arte. Éxitos a las conductoras y a su flamante expositor. María José Encalada dice, muy interesante entrevista, felicidades a las conductoras y al flamante expositor. ¿Y por qué me le andarán diciendo flamante? ¿Por qué será? Seguramente estamos flacos y estamos flameando ahí como bandera, como peces. Evelyn Eras dice, bueno, me le mando un montón de aplausos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros felices de estar acompañados. Adelante, Grupcita. Sí, bueno, como el objetivo de esta entrevista era precisamente acercarnos al alma de Ángel, a la parte de su trayectoria desde joven para la gestión del arte, la literatura, el teatro, pero no queremos dejar de topar, aunque sea en estos breves 5 minutos que nos quedan, el tema de ese salto ya a la gestión cultural, porque creo que de alguna forma todos quienes hemos caminado en esta parte del amor a cualquiera de las manifestaciones, en un momento dado nos convertimos también en gestores, ¿no? Al menos en nuestra experiencia con Olivia, el tema de la literatura, siendo una de las ramas del arte menos apoyadas en las diferentes instituciones públicas, nos obliga de alguna forma a nosotros, de nuestra propia mano, tomar decisiones muchas veces, hacer la gestión e ir buscando esos apoyos que se requieren para cristalizar y para llevar a cabo los proyectos. Entonces, ¿cómo fue esa incursión ya de Ángel previamente a sus estudios de magíster en gestión cultural, que ya tiene pues, su trayectoria como gestor? ¿Cómo se dio ese efecto? A mí, particularmente, y esto tiene que ver con la niñez, con la experiencia de formación, a mí siempre me gustó vivir con dignidad, ¿cierto? Vivir bien. Y eso significa, pues, no estar sobre todas las cosas, pero tener las cosas más óptimas para funcionar bien, ¿cierto? Para estar bien. Y a mí me parecía que nosotros no estábamos siendo buenos gestores del arte. Estábamos ofreciendo mal en el caso puntual, ¿no es cierto? Estábamos ofreciendo mal nuestras funciones de teatro, estábamos ofreciendo mal la actividad cultural. Y yo dije, no, tiene que haber otra forma de vincularse. Antes, ustedes recordarán, las instituciones públicas tenían un poco mayor de recursos que ahora para el tema de gestoría cultural. Y por eso hubo mucha gente que incluso, compañeros, hicieron mal el mal uso de ese recurso. Estaba Foncultura, y que era una suerte de un banco de crédito para el sector cultural, para financiar proyectos, y se podía acceder a ese recurso, pero muchos compañeros no cumplieron con los estándares y por eso quizás ese programa se echó a perder. Más tarde estuvo el Ministerio de Cultura,
con los famosos fondos concursables. Y ahí fue donde probablemente me vi obligado a ser gestor cultural ya de carrera, porque antes yo ya empecé a vender las funciones de teatro, empecé a vender artistas, empecé a vender arte como tal, pero con la lógica del mercado común, ¿no? Entonces no me iba tan bien. Pero cuando aparece el Ministerio de Cultura, postulo a un proyecto y gano, pero postulé así para ver qué onda nomás. O sea, no es que sí me había asesorado con unos compañeros del SECAP que antes daban ellos diseño de proyectos. O sea, el proyecto estaba bien hecho, me ayudaron a hacer, lo cargué al sistema y gané. Y ahora se me armaba todo un lío porque recién me entero que yo tenía que formalizar cosas, tenía que contratar un seguro. Vaya a saber eso en la gestión cultural nuestra, ¿qué sabíamos de seguros? Pero había que ir a Quito a contratar ese seguro, con seguro Andes o seguro Sucre. Entonces yo llego al seguro, a la aseguradora, que era un edificio extraordinario, una maravilla. Me daba miedo tocar algo, porque si tocaba se puede dañar y cuánto me tocaba pagar. Y me dice, claro, señor, bienvenido, usted ha ganado, sí, efectivamente, tiene que poner $5.000 de garantía para darle el seguro. Eh, Recién me estaba enterando. Yo, relajado, tomo el teléfono, le llamo a mi mamá, le digo, oye, préstame $5.000. Mi mamá dice que tú estás bien de la cabeza, ¿para qué los quieres? Recién empiezo a entender que hay unas barreras y que la gestión cultural tiene que ver con dinero, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con un marco legal, tiene que ver con una responsabilidad estatal prácticamente, porque es un recurso del Estado que está obligado a precautelar. Entonces, yo prácticamente voy al ministerio y digo, "Ya, yo no puedo cumplir con todas estas exigencias, renuncio al proyecto". Y ahí aparece una señora Martínez, me acuerdo del apellido, y me dice, no, señor, usted no va a renunciar a nada. Usted es el único en la provincia de Oro que ha ganado ese proyecto y el único en el sur del país. Y yo soy lojano y yo no le voy a permitir que usted renuncie. Y se convierte en aliada y me da unos contactos. Otro aprendizaje. La gestión cultural se hace con aliados y con contactos. Me da Como unos siempre, contactos. como siempre, eso no es novedad. Todo el que tiene padrino se bautiza. No, no, pero eso ya digamos es para la onda de usufructo personal más direccionado, ¿no? Pero tener contactos ayuda. Entonces, yo me voy con esta persona, si les cuento, ya no te preocupes, esa aseguradora no es. Y me mandan a Machala de nuevo, a contratar con una aseguradora local, pero ya habían unas llamadas previas y entonces cuando yo llegué me dice, sí señora, aquí están los documentos, firme. Pero de todas maneras yo había firmado una póliza de $5.000. Y luego pues había el tema de la facturación, luego entendí que había que contratar y tener a la mano una contadora para que se encargue de declaraciones, de IVA, de retenciones, lenguajes que los artistas ya no podemos hablar, porque no es nuestro campo. Entonces ahí yo dije, a ver, para que los artistas sean buenos, alguien tiene que dedicarse a hacer gestión cultural, porque si el artista se pone a hacer todo, no le da el tiempo, no va a ser bueno, o sea, el artista es bueno, nuestros artistas en el Oro, sobre todo y en el Ecuador, son buenísimos porque yo no sé dónde sacan tanta creatividad y tanta energía y tanta entrega. Pero humanamente pensándolo, si estos compañeros ya son buenos con toda la carga que tienen que hacer, y si podemos aliviar las cosas, y si nosotros nos encargamos de la gestoría cultural y ellos se encargan de ser buenos en el arte, buenos músicos, buenos escritores, buenos actores, buenos bailarines, dedicados al ensayo, a las pruebas y a las presentaciones digamos, esa es la aspiración, o esa era mi aspiración, poder generar una corriente de gestores culturales que se hagan una suerte de producción y que el arte mejore a través de eso. No se ha logrado tampoco, porque no es fácil. La gestión cultural es complicada, porque también luego está toda la cadena del no. Uno llega al municipio y le dicen no. Llega a otra institución y le dicen no. Pero yo descubrí por qué nos dicen no. Yo nunca me he quedado paralizado porque me han dicho no. Digo, si me dijeron no es porque es un sí. Y tengo que buscar la forma y la estrategia donde hice mal el asunto, con quién me contacté mal. El alcalde nunca le va a decir no a uno, jamás, porque el alcalde o las autoridades son como los actores del sí mágico, no pueden decir no. Entonces,
pero yo dije, alguien bloquea por acá. Y empecé a buscar dentro de la estructura del organigrama institucional quién podía tener esa capacidad de decisión, y siempre la tienen los técnicos, siempre están los mandos medios. Entonces uno tiene que ser amigo de los mandos medios o tener buenas relaciones con los mandos medios, porque ellos son los que tienen los formatos, los que tienen el lenguaje, cómo habla cada institución, y muchas de las veces también son amantes de la música, amantes del teatro, amantes de la poesía. Con ellos se puede hablar. Incluso, yo tengo una experiencia muy grata con una compañera conserje, que ella fue mi aliada. Uno en gestión cultural, uno no puede descartar a nadie. Yo soy malo con las misas, no sé, no aprendí nunca. Yo voy a la misa, pero no me aprendí el ritual. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me delegan organizar una misa campal, palabras mayores, y yo no sabía nada. Así que voy con una compañera catequista, bueno, ella me da haciendo todo el libreto, pero yo necesitaba dinero porque una misa de esa naturaleza demanda muchísima plata porque hay que regalar eh, refrigerios y cosas. Y una compañera conserje me dice, yo tengo la persona que usted le puede ayudar. Y yo así, claro, cuénteme. Me manda con un empresario, porque ella le llamó al empresario. Resulta, sucede, ya acontece que la compañera conserje, antes de ser conserje institucional, trabajó como personal de servicio para ese empresario. Y se ganó el cariño, y se ganó el respeto, y se ganó el aprecio. Entonces ella le llamó por teléfono y le contó que iba a ir yo, y la persona me estaba esperando. Y efectivamente, esa persona se encargó de correr con los gastos de, me da una misa en la noche, se regalaba chocolatico, pancito y otras cosas más que ya no me acuerdo, pero era bastante, era como unos $2000. Imposible conseguirlo así de un día para el otro. La gestión cultural nace, en el caso mío, de la necesidad de mejorar las condiciones de vida del artista, nace también de la necesidad de hablar bien del arte, porque, ojo, cuando uno va a otra provincia dentro de nuestro país, a mí me lo han dicho, no sé si a ustedes, probablemente sí, y aquí corroboramos la información. A mí me han dicho, a ver, yo voy a Cuenca para disfrutar del tema de turismo, algo de arte. Yo voy a Loja porque es una ciudad muy cultural, tiene mucho arte. Voy a Quito porque ahí está la capital, está una serie de situaciones. Voy a Guayaquil a hacer comercio. Y a Machala, ¿a qué voy? Al Oro, ¿a qué voy? A comprar banano, a comprar camarones. A comer rico. Entonces, eso sí fue, dije, "Ah, no, 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 por ahí sí estamos mal, ahora sí vamos a pelear. Porque no, el oro es más que camarones, más que banano. Nosotros tenemos un patrimonio cultural muy valioso, muy interesante. En el oro se desarrolla todo el tema industrial. Por el oro entra el desarrollo industrial al Ecuador con todo el movimiento de la SACO en las minas de Portobelo. Con toda seguridad, el segundo territorio del país que tiene energía eléctrica eh, ya generada a través del tema hidráulico es Portobelo, a través de la instalación de la empresa SADCO y de la producción de energía eléctrica a través de la Calera Power. Entonces, el primer aeropuerto de la provincia y del sur del país estuvo en el oro, estuvo en Portobelo. Y así una serie de situaciones. Dije, no, a ver, los primeros tramos de ferrocarril, nosotros en 1900 ya habíamos hecho el primer recorrido Puerto Bolívar-Machala, pues, mientras que Quito recién en 1908 conoció el ferrocarril. Entonces empiezo a indagar estos asuntos y digo, no, nosotros también tenemos una responsabilidad de hablar con el resto del país desde lo cultural, desde lo artístico. Y ahí es donde me empiezo a preocupar también del asunto de la investigación. Y ahí es cuando llego, por ejemplo, a plantear mi tema de proyectos de graduación con enfoques en investigación en el movimiento cultural de Machala, en el movimiento del teatro en la provincia, porque había necesidad de hablar de estos espacios. Entonces, un gestor cultural tiene una responsabilidad grande, no solo de vender arte, sino también de generar un campo de referencia de la actividad cultural de su territorio, ¿cierto? Por eso yo cuando hablo con los colegas en otras provincias, les digo, te invito a conocer
y a consumir nuestra producción cultural, nuestra producción artística, te invito a visitar nuestros espacios de memoria, te invito a conocer nuestro patrimonio cultural, porque el oro es más que banano, es más que también es parte de nuestra cultura, por supuesto, es más que cacao, más que oro, hablando de la minería. Somos también identidad, somos una producción valiosa. Aquí tenemos una de las orquestas que guarda vigencia, mientras otras orquestas en el país ya han desaparecido, los Tauros de Piña, por ejemplo, 59 años de manera ininterrumpida trabajando todo el tiempo, y así otros músicos, ¿no? Entonces, está el mismo tema del teatro, está las artes plásticas, y hay tenemos grandes escritores que han hecho grandes aportes al tema del país. Entonces, esa preocupación es la que me ha llevado a hacer también este trabajo de gestoría cultural, y ojo, que prácticamente ha consumido mi resto de actividades artísticas. Con la única actividad artística que tengo cierta relación es con la escritura, porque el resto al teatro no me subo ya desde hace unos 8 años, ni para actuar ni para dirigir. Y eso sí que duele, siendo mi carrera Definitivamente base, ¿no? nos falta otra entrevista, nos falta otro espacio más para seguir conociendo de la abundancia de lo que tenemos que hablar acerca de la cultura del oro. Se nos escapó el tiempo. Debemos agradecerle infinitamente al magíster Ángel Orellana por la gentileza de acompañarnos, y en verdad nos falta mucho porque es muy enriquecedor salir de aquel concepto de la Machala, capital mundial del banano, camarón y el oro, etcétera, ¿no? Porque en lo cultural, como usted lo acaba de manifestar, hay mucho, mucho que ofrecer. Cruzita, despedir, por favor. Sí, bueno, realmente muy enriquecedora, muy interesante esta conversación que hemos tenido, de la misma forma que lo hemos hecho ya. Ustedes han invitado Orense número 24 a esta programación, Ángel. Hemos tenido 23 invitados de todos los géneros literarios, ¿no? De narrativa, de poesía. Y pues para nosotros esta ocasión es muy especial, pues porque para nadie es desconocido que pues siendo Olivia candidata a primera vocal de la lista que fue pues competencia suya para llegar a la dirección, pues nosotros éramos, yo no directamente parte del equipo, pero sí era parte de quienes no votamos directamente por Ángel Orellana, ¿no? Nosotros fuimos votantes del doctor Marco Sánchez Matamoros. Sin embargo, tenemos una convicción muy clara de que lo más importante en la cultura, y como bien lo ha señalado Ángel, en el tema de la gestión cultural, es mantener esa apertura y esos contactos con todos quienes hacemos la gestión cultural, ¿no? Es importante romper esas barreras, eliminar a veces esos tabúes. Nos ha llevado a veces a tener incluso personas que han sido muy hostiles con nosotros por el hecho de no haber sido partidarios de la lista en la que usted ganó la dirección. Sin embargo, para nosotros lo más importante es mantenernos en el trabajo, mantener nuestra contribución a la gestión cultural en la provincia del Oro. Felicitamos toda la labor que usted viene realizando ya desde que asumió la dirección. Creemos que ha dado muchos pasos muy acertados, y con Olivia y con todas las personas que hacemos la parte de literatura aquí en la provincia, seguimos pues abiertas a colaborar en cualquier actividad en la que así se nos convoque. Entonces, con estas palabras nos despedimos, agradecemos muchísimo este espacio, este tiempo personal suyo y todo lo enriquecedora que ha sido esta conversación. Y nosotras somos, querida Olivia. Agradecerles a ustedes. Me regala un segundito solamente para leer, que no se me quede, del saludo de Alba Polonia Sánchez. Saludos, felicitaciones y gratitud, queridas amigas conductoras de Detrás de la Palabra, excelentes gestoras culturales, Olivia y Cruzcaya, por alegrarnos la mañana. Saludos atentos al magíster Ángel Orellana, quien tiene a su haber un amplio bagaje de aprendizaje y profesionalismo cultural. Éxitos en la gestión que realiza en la Casa de la Cultura de El Oro. Otilia Narcisa Rivera dice: felicitaciones, poetas, gran invitado. Y por último, Alba Polonia dice: saludos desde Quito, de Amapola, gestora de Lírica de Oro, Ecuador.
que también la abrazamos, por supuesto. Y ahora sí, nosotros somos detrás. de la palabra. Abrazos, bendiciones. Muchas gracias, Magíster Ángel Orellana. Abrazos a todas. Muchas gracias a ustedes por el espacio y sigamos trabajando de manera unida por el desarrollo cultural de nuestra provincia. Esta provincia donde inicia la patria. Buenos días. Buenos días.